Los físicos lo llaman física cuántica, probabilidad, teorías, fotones, vibraciones. Los cristianos, dogmas, fe, milagros, dioses, ceremonias. Los ateos le llaman karma, placebo, empirismo. Todos hablan de ellos, pero nadie ha podido llegar al vórtex central. Yo soy Marilu Carrillo. Yo soy Palmeira Cruz, y bienvenidos a la alquimia de su metamorfosis expansiva. Hola chicos de Metamorfosis, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy es un día muy importante. Se cierra la primera temporada. Primero que nada, bienvenida Palmeira, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Marilu, un gusto saludarte, mi querido Arturo. Ahorita Marilu nos va a dar un poquito más información de ti para que tú también nos ayudes a entender todo tu proceso y tu metamorfosis. Un gusto saludarnos a los dos, feliz de estar aquí en este último programa de esta temporada. Arturo, gran amigo, un ser muy expansivo, un ser que conoce la espiritualidad de una manera que proyecta ser diferente afuera. ¿Cómo lo hace? Ex pastor, con una carrera increíble, con su éxito, con su ser. Así que, ¿quién eres, Arturo? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Marilu? Buenas noches, Palmeira. Gracias por la invitación y ahora saber que es el último programa. Hasta me siento famoso. No es cierto. Gracias a todos los escuchas, los que están viendo de todos los países. Gracias por su valioso tiempo. Y bueno, Marilu, ¿qué te cuento? Tú me recuerdas en este caso porque sí, fui ministro, fui pastor un tiempo. De ahí me desenvolví básicamente varios años en el tercer sector. De hecho, sigo en el tercer sector ya con un emprendimiento social personal. Llevo 5 años más o menos. Aparte, trabajé en gobierno con proyectos de impacto social. Tomé varios cursos diplomados en finanzas personales, que es en lo que me enfoco. Sin embargo, dentro de esta metamorfosis, como ustedes mencionan, yo fui generando un tema o una metodología propia, hablando de un tema de que yo le llamo hábitos de abundancia. ¿Por qué? Porque como comentamos un poquito antes de entrar, no se trata solo de la parte espiritual, no se trata solo de la parte emocional, psicológica. Yo pienso que para tener esos hábitos de abundancia es un equilibrio en lo que he ido trabajando en varios años desde que nos perdimos un poquito la pista, pero agradezco mucho esta invitación y pues será un placer compartir con ustedes toda la experiencia, todo ese cambio, esa transformación, esa metamorfosis que hubo en estos años. Y pues muchas gracias por estar aquí con ustedes. Voy a decir algo. Yo creo que al final, se lo decía hace un momento a él, yo estuve en una iglesia cristiana, el cual ahorita le decía a él, agradezco la experiencia y la enseñanza, ¿por qué? Porque a mí me enseñaron a dominar muy bien la Biblia, porque es lo primero que te enseñan, a buscar, a entender. Entonces yo la Biblia la conozco muy rápido. Él era mi pastor, yo era, ahí tiene un nombre diferente en lo que hacen las mujeres. Pero es lo mismo, ¿no? Al final, ¿no? El estar para el pueblo, para los seres, para las almas, en fin. Entonces, ahí te enseñan lo que es el ayuno, ahí te enseñan lo que es la disciplina en la madrugada. A ver, pongamos atención. En la madrugada nos teníamos que levantar a orar en ayuno, ¿sí o no? Correctamente. Estos días que nos encontramos de nuevo, ¿no? Que te marqué a las 3 de la mañana terminando mi plegaria, mi oración. Observemos algo. Siempre han dicho en diferentes dogmas que de noche era cuando Jesús o cuando los seres expansivos oraban, porque era cuando los dioses venían y te hablaban, por ejemplo en Israel, que siempre de noche venían en los sueños. A nosotros nos inculcaron en la iglesia este tipo de cosas y ahora entendemos a nivel cerebral. Si yo me levanto de madrugada, voy a activar cortisol. Entonces, de las tres formas, es real, ¿no? Y por el contrario, a mí me gustaría mencionar del lado más católico de donde yo crecí, pues cómo nos asustaban con no, si te estás despertando a las 3 de la mañana es porque, o seguramente te van a asustar, o vas a ver cosas, o duérmete, o el diablo, o sea,
cómo nos metían miedo y nos inculcaban en que fantasmas o que era malo, ¿no? Decías, ay, me estoy despertando a las 3 de la mañana, qué malo. Ahora yo que ya no estoy en esa reprogramación, lo veo y digo, sí, me desperté a las 3 de la mañana, ok, voy a ponerme a agradecer, a meditar, voy a ponerme a expandirme. Yo no tuve la suerte de estar tan cerca de la iglesia cristiana, más que una vez que me parece que fui cuando me invitó algún exnovio, pero para mí sin duda fue un parteaguas en mi preparación, en mi camino espiritual, porque de ser de una familia súper tradicional y súper católica, me encuentro de repente con que voy a un lugar en donde, donde están haciendo las cosas diferente, ¿no? Donde están con este sentimiento, cantando, donde están agradeciendo de una manera diferente. Y yo digo, ah, mira, no es como que, no, ni que como en las iglesias católicas, lo que en mi experiencia me había tocado estar sentada y estar escuchando al padre y estarlo escuchando hasta un momento que decías, ya me perdí, ya no sé qué está diciendo porque creo que ni él está entendiendo lo que está diciendo y entonces ya nada más estás como borrego repitiendo, sí creo, no sabes ni en qué estás creyendo, no sabes ni qué estás repitiendo como, pues sí, como en modo repetitivo, ¿no? Y entonces cuando yo voy a la iglesia cristiana, pues encuentro esta forma de acercarse, de expresarse a Dios, a la energía o como en ese momento a Cristo, como deidad, y yo dije, wow, qué bonito. Y a partir de ahí yo empecé a escuchar canciones cristianas que me hacían mucho más sentido a lo que yo cantaba, oraba en la iglesia católica, y a partir de ahí comenzó para mí mi búsqueda espiritual, decir, a ver, hay formas diferentes y es válido y voy a empezar a ver qué hace más sentido conmigo. A mí me gustaría preguntarte, primero que nada, gracias por estar aquí nuevamente, gracias por este espacio, por compartir con nosotros este último episodio de Metamorfosis. Y justo eso, quisiera preguntarte, ¿cómo es este salto? ¿Cómo es este proceso de estar de pastor y después estar en todo este emprendimiento? ¿Cuál fue tu metamorfosis? ¿Qué fue lo que te hizo decir, sabes qué? Hasta aquí terminó este proceso, este ciclo, y ahora quiero expandirme en este otro camino. Como te comentaba, mira, nosotros, o mejor dicho, yo respeto mucho lo que son las creencias porque yo vengo de una escuela católica. Mi abuela me inculcó el catolicismo, que durante ese tiempo yo pensé que eso era lo correcto porque fue lo que se me inculcó. Sin embargo, con el tiempo, mi madre fue quien me llevó, en este caso, a la iglesia cristiana. Y si te soy honesto, Palmera, ¿correcto? Realmente lo que yo hice fue cambiarme de una religión a otra. Ojo, yo hoy en día no me considero cristiano a pesar de que voy al mismo templo donde llegué, donde fui ministro, donde toda mi vida he estado. Mucha gente me dice, oye Arturo, pero tú estuviste ahí y saliste tal, ¿por qué sigues yendo? Porque yo creo que la esencia de lo que aprendí ahí es santo. Eso sí, yo lo creo fervientemente. Hoy en día, ya después de muchos años, yo ahí empecé en temas juveniles, me involucré en el tema social, siempre me apasionó, como bien comentó Marilú. En este caso siempre compartía con los jóvenes, servía a Dios ahí durante 15 años más o menos. Y realmente era un tema de vocación, no era un tema económico, no era un tema de vocación. Honestamente no acostumbro mucho a mencionarlo, pero creo que este tipo de espacios es para compartir cuál fue ese fondo del pozo. Palmera, tú escuchas mi voz que es un poco afónica, ronca, me preguntaban un poquito antes, y yo le comentaba, imagínate que sirviendo a Dios, yendo a las diferentes instituciones académicas, escolares, a hablar en contra tal vez de adicciones, a hablar con problemas de tristeza, suicidio, depresión, bullying, yo termino perdiendo la voz. O sea, yo agarro un virus a los 24, 25 años y pierdo totalmente la voz. Entonces imagínate el choque así, oye, yo me dedicaba a predicar, yo me dedicaba en este caso a compartir con los jóvenes, yo me dedicaba entonces, tú como psicóloga, ¿tú cuál crees que fue ese choque que hubo para mí? Bueno, me imagino que con este choque viene para ti la frustración, viene la tristeza, desesperación, enojo de decir, bueno, si yo estoy siendo bueno, si yo estoy ayudando, si yo estoy compartiendo esto con tantas personas, ¿por qué me pasa esto a mí? En lugar de preguntarte, ¿para qué me está pasando o qué tengo que aprender de esto, no?
Correcto. Eso que tú mencionas es el por qué me pasa, es algo que también es un poco cultural. No vemos como las situaciones de crisis como para un cambio, para mejorar, sino vemos casi un castigo, porque nos enseñaron casi es un castigo de Dios o es el diablo, lo que sea. Honestamente, yo te puedo decir, y platicar con Marilu antes de entrar al aire, que yo estuve básicamente, o llevo conociendo a Dios, conociendo, mejor dicho, la iglesia cristiana y la Biblia, básicamente 15 años de mi vida o más, 25 podría decir porque hoy tengo 37. Sin embargo, en ese momento es como si a un jugador de fútbol le cortas las piernas. ¿Por qué? Porque yo hacía radio, hacía TV, hacía conferencias, ministraba. Entonces fue así como de, créeme que no me fui totalmente para abajo. En el momento todavía, bueno, sé hacer otra cosa y me puse a ayudar dentro de la iglesia hasta que llegó un momento donde ya no soporté y exploté. Para ese entonces yo ya era casado. Para ese entonces yo de alguna forma ya tenía estabilidad a mis 30 años. Eso no fue hace tanto tiempo, fue hace 7 años. Y tú preguntaste algo, ¿dónde vino tu fondo del pozo? Fue ahí. Yo salgo de la iglesia. De salir de la iglesia no fue como yo quería probar el mundo, probar adicciones y probar todo eso, no. Sino que fue que yo logré dormir de alguna forma el dolor que estaba sintiendo. Yo terminé, en este caso, en muchas cosas. No sé si me sigues escuchando bien. Te escucho perfecto, sí. Y entonces... Perfecto. Entonces, ahí, si te soy honesto, yo salgo de la iglesia, termino en este caso, me separo, empiezo a tomar, a fumar, empecé a consumir un montón de cosas, empecé a meterme en fiestas, empecé literalmente a agarrar eso como una morfina. Eso no fue un tema de yo quiero divertirme, ahora yo quiero ser libertino, ahora yo quiero... No, sino era una forma de... tapar. De alguna forma, tapar, exactamente, tapar. Fue básicamente un año que estuve, consumí muchas cosas, desde alcohol, marihuana, cocaína, tusi, éxtasis. Lo que no hice en 30 años, lo hice en 1. No me enorgullezco, pero me gusta mencionarlo porque yo sé que hay personas que pasan por lo mismo y a veces ya no se levantan. Gracias a Dios yo salí de eso. Porque en ese tiempo, ahí fue donde yo poco a poco fui encontrando y yendo hacia adentro de mí. Es como que Dios, ¿por qué me pasó eso? ¿O para qué me pasó eso? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Por qué me quedé sin voz? Y ahí como que empecé a ir como que hacia adentro y aún así tardé varios años. Tardé varios años en entender básicamente que el que tenía, solo que me acuerdo mucho, y de hecho estoy un poquito tema deportivo, porque yo recuerdo mucho que en ese lapso, como bien comentaba con Marilu al principio, yo tenía esa parte de la fe, hasta yo iba a la iglesia. Sin embargo, no conseguía liberarme de todas esas cosas que yo sabía que eran malas para mí. Entonces llegó un momento donde era así como que Dios, ayúdame, como decía, como que yendo hacia afuera. Y poco a poco Dios me fue mostrando como que es que yo no estoy allá lejos, yo estoy aquí. Vete en el espejo, ve la fuerza que tú tienes. Yo me acuerdo que nunca me olvido, tenía una botella de tequila en el cuarto y tenía mis tenis viejos. Y fue así de, ¿qué hago? Un sábado fue, o me voy a tomar hoy en la tarde o me voy a correr. Ojo, no quiere decir que solamente tomé la decisión, ahí tomé una decisión en pro de mí. Yo estaba yendo al templo y me hice adicto al templo. Ojo, no fue un tema de conciencia, no fue un tema de expansión, como usted le menciona. Fue un tema que iba a la iglesia y me sentía bien, como tú bien mencionas. Oye, iba, oraba en el templo, me sentía bien. Salía y otra vez venía otra vez la ansiedad, otra vez me sentía triste, otra vez me sentía. Después me volví adicto a correr. Corría en la mañana, corría en la noche, corría en la mañana, corría en la noche. Y en ese tiempo conocí mucha gente que le pasaba eso. O sea, hacía ejercicio, porque cuando hacía ejercicio se sentía bien. Terminaba el ejercicio y era así de otra vez. O no voy un día a hacer ejercicio y ya me siento mal. Ojo. Conforme el tiempo, yo recuerdo que terminé ese año, fue 2017, me acababa de divorciar, pasó una situación personal muy complicada. Pero ahí ya fue un tema de empieza a ver hacia ti.
ve. Empieza, antiguamente, yo sé que tú eres psicóloga, con respeto a todos los psicólogos, ahora los quiero mucho, pero antiguamente decía, es que los psicólogos es para locos, porque tenía esa cultura, era de, no, si vas al psicólogo es que estás mal, y no, espérame. Poco a poco yo me acuerdo que yo empecé con libros, hay un libro que te recomiendo, Mil, te lo voy a mandar en PDF, que se llama Tiende tu cama, igual lo has escuchado, lo has leído, es muy bueno. Tiende tu cama es de un general de SEAL. Yo recuerdo que yo vi su discurso decía, si quieres cambiar al mundo, comienza por tender tu cama. Fuertísimo, fuertísimo. Uh-huh. Yo recuerdo que era a finales de 2017, pasa el temblor, y ese año yo empecé como con un emprendimiento comercial, yo empecé a hacer temas, solo que ese año, no sé, Palmera, si a ti te ha pasado aquella cosa de sí ganaba dinero, pero no hacía lo que me apasionaba. Tenía hasta buenos contratos y cerré muy buenos contratos, pero lo gastaba en adicciones, lo gastaba en mujeres, con perdón de la expresión, lo gastaba en cosas que no eran. Sin embargo, cuando se detona el temblor, me acuerdo que voy a un determinado lugar y me dicen, no puedes ayudar porque no eres una asociación civil. Y ahí fue como diría mi abuela, para mis pulgas. Agarré, me fui a Secretaría de Gobernación y cómo hacer una organización civil en 16 pasos. Así. En menos de 24 horas para regresar y decirles, ya soy una asociación civil. Casi, no, la desventaja es que hay mucha burocracia en eso, pero sí ya llegué como que con toda la lista y dije, oye, es cierto, siempre me dediqué al tercer sector, siempre hasta ese momento yo ya decía, me acostumbré a ayudar a la gente. Hoy en día tengo una percepción, y te voy a decir dónde cambió muy interesante. Entonces, en ese trayecto, en ese cambio, yo empiezo con la organización y yo no me di cuenta, hoy en día me dedico a las finanzas, porque me di cuenta que la organización se volvió mi pasivo más fuerte. O sea, se volvió un tema como de todo lo que yo ganaba lo gastaba en la asociación, porque la asociación no tenía un modelo de negocio. Las asociaciones civiles son empresas sociales, pero son empresas. Entonces, pero en ese tiempo yo empecé con ese libro de Tiende tu cama, empecé a trabajar el tema a trabajar yo solo el tema de las emociones. De aquí a poco empecé mucho con el tema del autoconocimiento, empecé a trabajar con el Ikigai, empecé a ver el tema del propósito de vida, lo empecé como que a juntar todo. Entendí que no era un tema solo de la fe, que claro, yo hasta hoy en día, honestamente, yo sigo yendo al templo, sigo yendo a la iglesia, porque la iglesia no tenía nada de malo. Yo siempre le digo a la gente, Dios no tenía la culpa que yo tardé 25 años en que me cayera el 20, que tenía que buscarlo adentro de mí. Yo tardé 25 años. Entonces, la iglesia no es la que estaba mal. Yo sigo yendo, sigo participando, sigo invitando a la gente, porque yo tengo la plena certeza, pero cuando yo llegué todos esos 15 años al principio, yo era muy interesado en Dios, en lo que Dios me podía dar. Ah, Dios, es que yo quiero casarme, me casé, pero yo quería a la mujer, no lo quería él. Yo quería... ¿Cómo? Dios era el medio para concederte tus deseos. Exactamente, ahí te voy a decir, acá decir una palabra clave. Era como Dios, eres el genio de la lámpara. Aunque yo servía a Dios, era como Dios, yo te utilizo para ayudar a la gente. O yo te doy esto a cambio de, entonces, exacto, siempre. Si yo soy bueno, tienes que ser bueno conmigo. Viene lo de la voz y dices, entonces aquí ya no hay trueque que me esté funcionando, porque yo estoy dando y no estoy recibiendo esto que yo creo que me tienes que dar. Exactamente, y todavía en este transcurso empecé a ver de diferente forma y empecé con el tema de la fe, nunca perdí ese tema de la fe, solo que también mi forma de acercarme a Dios fue diferente. Ya me acercaba no exigiendo, y era un tema también de agradecimiento, era un tema de fe, de conquistar todavía aquí en la tierra, porque todos tenemos, o sea, sería mentiroso decir, no quiero que Dios me bendiga en lo que hago. Claro que sí, pero ya esa no es la finalidad total. Lo primero que me preocupo es por mi alma, por mi salvación, que yo creo que es lo más importante. Después de ahí yo siempre busco que el Espíritu Santo sea reflejar, ser congruente, que el Espíritu Santo se refleje a través de mí. Ok, tengo fallos, tengo errores, sin embargo, esa ya es una de mis prioridades. Y tercero, empecé con ese tema de hábitos de abundancia. Para mí los hábitos de abundancia se volvieron eso.
Yo me levanto todos los días, o sea, mal me levanto de la cama y doblo mi rodilla y agradezco. Agradezco que tengo una cama, agradezco que tengo un techo, agradezco que tengo comida, agradezco que tengo trabajo, agradezco que tengo un activo financiero que me genera rendimientos, agradezco el aire que respiro, que puedo salir a correr. Si me levanto aquí de la silla, vas a ver que estoy en shorts. Entonces llega un momento, a ver, dime, Palmera. No, te estoy escuchando, me encanta, porque yo también soy de agradecer, pero te quería preguntar, ahorita me hizo ruido, que dices, me hinco. ¿Tú crees que es necesario hincarte para poder dar las gracias? ¿O es algo No personal fuerzas, tuyo? no fuerzas. Tú puedes hacerlo parado, sentado. O sea, yo me hinco porque a mí me gusta en este caso reconocer. Ahí es donde voy ahí al pequeño punto. Cuando yo abro la organización, yo estaba terminando de salir de las adicciones. Y yo recuerdo que ahí fue donde yo entendí que dije, Dios, a ver, sí, yo sé que yo soy el que tengo que tomar las decisiones y que tengo que ver dentro de mí, pero también yo reconozco que toda mi vida no me consideré tan malo. Entonces yo nunca entendí lo que era realmente como que, oh Dios, el sacrificio que Jesús hizo por mí fue así como de, a ver, tú te sacrificaste porque tú dijiste que no había ni uno solo bueno. Entonces yo no es que no sea tan malo, entonces yo también soy tan pecador como todos. En ese entonces pues ya me sentía mucho peor porque ya había hecho un montón de cosas, ya había consumido drogas, ya había en este caso traicionado, ya había... Que ahí yo dije, Dios, es que sí, soy un ser humano, soy la peor porquería del mundo, literalmente. Y me arrodillé y ahí fue donde como me desnudé, de alguna forma decir así, como que esto soy yo. Yo creo que muchos hemos tenido esa noche oscura, como lo dice mi querida Marilu, que es cuando tocas fondo y dices, ya basta, y cada quien se ha quebrado de una manera muy, muy personal, hincarte y gritarle al cielo y por favor y una señal y ayúdame, y ya basta, que dices, ¿sabes qué? O cambio porque me voy a morir, o sea, literal, siento que me voy a morir, ¿no? Y quieres una señal, quieres un cambio, quieres que algo se transforme, ¿no? Y decías ahorita cosas súper importantes que han sido como el común denominador de varios programas, la codependencia, cómo nos agarramos de cualquier cosa menos de nosotros, hacemos de todo, que si correr, que si el ejercicio, que si la comida, que si una relación, que si las adicciones, que sí, con tal de no estar con nosotros, con tal de no conocernos, con tal de, porque ok, puedo estar en una reunión, en una fiesta y sí, ay, qué padre, soy el alma de la fiesta y bien divertido y cuántos chistes, pero llego a mi casa y ¿qué pasa? No sé quién soy, no sé convivir conmigo, qué horror quedarme en estas cuatro paredes y viene la ansiedad y viene y qué va a pasar y si me quedo solo y es como en lugar de disfrutarlo, en lugar de disfrutar tu soledad, ¿no? Porque o sea, hay mucho, como tú dices ahorita con el tema de ir a terapia o los psicólogos, ¿no? Esta cultura de no estar solos porque es algo malo, porque si estás soltero es malo, porque si no te has casado es malo, porque si no hiciste una familia aceptada es malo, porque ir a terapia a lo mejor es para locos, porque entonces vives con este constante y qué van a decir y estoy cumpliendo las reglas de la sociedad y si voy a tiempo o no voy a tiempo de quién, a tiempo de qué. Entonces, ¿cómo vamos constantemente evadiendo este proceso? Y tú bien lo dices, me costó a mí 25 años entender que era para adentro y no para afuera, y no ni para la fiesta, y no ni para la adicción, y no ni para tantas cosas a las que les damos nuestra valiosísima energía y tiempo, pero yo tengo la idea de que cada quien decide con qué poste se va a estampar y vaya, o sea, por más que alguien me diga es que no es por ahí o que me digan es que es por aquí, es por aquí, es por aquí o hace esto, hasta que yo, mi ser, decida estamparse con el poste que se va a estampar o tocar fondo o hacer lo que tenga que hacer para despertar, tú solito vas a despertar. Y cuando volteas para atrás es una constante de decir, ok, fui a la iglesia cristiana, ok, pero también un día fui a un grupo de ayuda, ok, pero también en algún momento hice esto o me recomendaron este libro y cómo todo va sumándote para que vayas haciendo tu conciencia y vayas entendiendo que, ok, todo converge y todo converge en que el poder está dentro de mí. Este libro maravilloso que llegó a tu vida de tender la cama y te cambió toda la conciencia y dijiste, mira, creo que estoy en papel de víctima o creo que tengo que hacerme responsable o creo que tengo que dejar de echarle la culpa a todo el mundo y tomar responsabilidad de mi vida, responsabilidad de lo que estoy haciendo, de quién soy, de mis resultados y al final del día
las personas afuera hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, porque no me dejarás mentir, muchas veces crecemos con esta cultura de es que me hicieron, es que mi mamá, es que mi abuelita, mi familia, mi familiar, en la escuela, el bullying, esto, y es un constante de me hacen, ok, ¿y tú en qué momento te has parado a poner límites? ¿En qué momento te has detenido a decir no quiero, no gracias, no quiero, o no puedo, o no voy a ir a esa fiesta, o no voy a consumir, tú estás consumiendo, yo no quiero consumir porque me amo, me respeto y mañana me despierto temprano, ¿no? Pero no nos dan esa educación y también nos tardamos luego mucho como seres humanos, es a lo mismo, ¿no? De que el proceso de cada persona es muy personal y cada quien va decidiendo cómo va a despertar su ser. Nadie sabe qué es lo mejor para cada persona más que tú. Si da libros, si la terapia, si la iglesia, si no sé, hay muchísimas herramientas y es lo que siempre yo he mencionado. Lo que te funciona a ti no tiene por qué funcionarme a mí y es un constante ensayo y error y tú ya depende de ti si quieres seguir en este ciclo repitiendo lo mismo, repitiendo, o bien decir, a ver, ya me cansé de estar pasando por aquí, ya me cansé de estarme cambiando de sala y seguir viendo la misma película. Es que yo creo que también hay mucho, depende de varias cosas que tú acabas de mencionar. Es muy interesante el tema de hay mucha gente que a veces va al templo y dices que no me funciona, solo que a veces no hace o se cambió de una religión a otra. La espiritualidad, tú has de, has de estar o coincidir conmigo de que la espiritualidad no es religión. No existe. O sea, ¿por qué? Porque la espiritualidad, por mucho que tú veas a Dios dentro de ti, yo he escuchado mucho que ustedes hablan de dentro de ti, el poder que tú tienes, todo eso, yo creo que Dios está dentro de uno, pero si Dios está dentro de uno, uno tiene que ser congruente de actuar conforme Dios actuaría. La Biblia dice, ustedes que también tocan ciertos versículos, justo ayer en la madrugada estaba leyendo algo que dice, en esto pensad, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo recto. Lo dice la Biblia, en esto pensar para tener casamiento de Cristo. Entonces en eso, si tú piensas en mentiras, en falsedades, en entonces no estás siendo congruente diciendo Dios está dentro de mí, pero no estoy actuando con la mente de Cristo. Entonces hay algo que no cuadra. Y sobre todo porque Cristo crea, entonces Cristo o la mente de Cristo creador va a crear, ya sea lo que tú estés viendo y vas a afectar sobre todo y principalmente a ti. No está siendo bueno contigo porque si yo estoy creando o yo estoy en la sintonía o yo estoy rodeada de gente que está buscando hacer el mal, que está criticando, que está diciendo mentiras, en la traición, ok, entonces no hay congruencia. O eres Cristo, pero ¿a qué le estás dando luz? A cosas que te lastiman, a cosas que te hacen daño, a cosas que no te van a mantener en una vibración alta, feliz. Entonces, como tú dices, ¿no? Hay que ser responsables y congruentes con lo que estamos diciendo y haciendo. A mí me llegó muy chiquita, como a los 15, 16 años, mi primer libro, ¿no? 14 creo, que se llamaba de Napoleón Hill, creo que fue el primero, Piensa y hágase rico, y ahí fue cuando yo empecé a decir, ay, a ver si es cierto, y empecé a visualizar y veía resultados y yo decía, wow, y después llega otro libro, ¿para qué caminar si puedes volar? De Isha, me parece. Y entonces llegan todos estos libros y yo decía, ¿qué es esto? Y empiezo a decirle a mi familia, oye, Dios está dentro de ti, oye, yo soy Dios porque entonces yo tengo la energía de todo esto que está aquí afuera y entonces pues sí, soy Dios, Dios está en mi ADN, no es mi padre, pues yo como hija tengo su ADN. Y entonces yo a los 14, 15 años en una familia súper católica y tradicional era ¡qué soberbia! Te vas a ir al infierno por soberbia, ojalá un día entiendas. Y entonces yo decía, no, pero a ver, déjame te explico, porque tú también tienes el mismo poder de crear que Dios y tú también. Entonces yo intentaba desde muy chiquita explicar esto y mi familia era ya la perdimos, esta soberbia, ¿no? O sea, ya, bye. Pero yo tuve la suerte de que llegó a mí esta información muy rápido y también viene esta frustración, ¿no? De que tú quieres compartirlo. Me imagino que mucha gente que está a tu alrededor se quedó con una versión tuya de cuando fuiste pastor y es ¿por qué cambias? A la gente le molesta que cambies, ¿por qué? Porque le cambias tu estructura y entonces deja de ser confortable, ya no está esta persona que por ejemplo, un ejemplo, una persona que critica se reúne
y el tema común para reunirse con un grupo de amistades es porque vamos a criticar, nos vamos a quejar, vamos a echar mala vibra, y entonces llegas tú en este proceso de iluminación, de iluminado, y empiezas a querer decirles, oigan, es por acá, vengan, vamos a hacer esto, no, yo no quiero opinar, no, yo no quiero decir, entonces la gente le empieza a molestar porque ya no estás contribuyendo a esta adicción de estar en estados mentales. ¿Cómo fue para ti este cambio de ser pastor a integrarte al divorcio y todo esto, y ya ahora cómo estás tú parado en esta expansión de conciencia? ¿Cómo lo manejas? ¿Se fue mucha gente? ¿Cambiaste del círculo? Totalmente, totalmente. De hecho, hasta me cambié el nombre, para ser honesto. O sea, yo me llamo Muy Luis. bien. Me llamo Luis Arturo Vázquez Orozco. Entonces, hoy en día todo el mundo me conoce por Arturo Orozco. Honestamente, de la gente que me conocía cuando yo estaba como ministro, básicamente nadie más está conmigo, más que Marilu, creo. Pocas personas. Pero honestamente, en este cambio, que soy completamente franco, fue el fondo. De ahí entendí algo que yo le llamo el equilibrio, que es lo que genero con los hábitos de abundancia. Busco, la parte de la fe, la parte emocional, terminé yendo al psicólogo. En este caso empecé el tema de hacer ejercicio constantemente, empecé el tema financiero, a llevar mis finanzas de una forma más eficiente. Yo le llamo, no ni bueno ni malo, más eficiente. Empecé precisamente algo que me hizo mucho clic cuando reencontré a Marilu, fue ese tema como somos lo que pensamos. Ese tema de somos lo que pensamos literalmente era de, yo me levantaba y antiguamente cuando empecé en el tema del emprendimiento me volví un empresario, pero siempre es que yo no soy empresario, es que yo no sé negociar, es que no sé qué. Y dije, a ver, espérame, ¿qué estás creando? O sea, estás creando hacer malos negocios, o sea, porque yo mismo, y ahí yo también ya pensando en el tema de la fe, fue un tema de, estás teniendo una fe negativa, estás teniendo una fe de que te va a salir mal, estás teniendo una fe y tú lo estás creando. Entonces ahí fue un choque al principio, porque si te soy franco, Palmera, Marilu, al principio, como yo salí de la iglesia, que teníamos un determinado camino, empecé a darme en la cara 1, 2, 3, 4 para vivir ese proceso. Perdí mucha confianza en mí mismo. Perdí mucha confianza. Seguía creyendo en Dios, pero ya no creía en mí. Entonces fue un tema así. Ahí empecé a trabajar demasiado el tema de Arturo, vuelve a confiar en ti. Tienes muchas capacidades, Arturo. Tú eres una persona de luz, eres una persona que expande, es una persona que comparte, es una persona que da, que se da, que tú también te tienes que alimentar. Pero espérame, o sea, no eres aquella persona que todo el mundo desprecia, tal. Pero cuando yo, hoy en día, cuando hago ejercicio, tengo aquí mi espejo junto, siempre hago ejercicio viéndome, así como, Arturo, el poder que tú tienes, no cualquiera, la luz que tú tienes, lo que tú has venido, no estás donde quisieras todavía, pero ya impactaste tal vez no en la vida de una, de 2, de 3, de 10, de 50, quién sabe. Sin embargo, ya fue ese tema de expande tu luz, comparte. Te puedo decir que antiguamente pensaba que ayudaba a la gente. Hoy en día no creo ayudar a la gente. Hoy en día yo comparto esa luz, pero no es que yo te ayudo, es que yo te comparto tal vez lo que yo aprendí desde mi experiencia. Como tú dices, no quiere decir que mi misma experiencia le va a servir a todos. Sin embargo, me he fijado que le ha servido a algunos. Entonces, cuando empecé a hacer eso, por eso que fundé la organización. Hoy en día sé que todos no tienen la misma visión que yo. Me he perdido mucha gente, ya tenía 100 voluntarios, cambiaron de visión, ellos tenían otras prioridades, yo sigo con mi proyecto, sigo compartiendo estos hábitos y claro, ando profesionalizándome, porque digo, ya me hice una persona moral, tengo una asociación civil, tal, pero eso no quita la esencia de Arturo. Le comentaba a Palmera ahorita, Marilu, yo sigo yendo al templo, yo sigo llevándole a las personas esa parte de la fe, pero se las transmito de otra forma, no decirle, es que solo la fe. No, a ver, espérame, tú tienes que trabajar tu parte emocional, tú tienes que necesitar... Adelante, Marilu. A ver, puntos rápidos antes de que se me olvide. Primero que nada, uno de mis esposos, Nikola Tesla, te dijo, todo es mente, en lo que pienses te conviertes, siendo las 10:44 de la noche. En lo que pienses te conviertes, dijo Tesla. ¿Estamos de acuerdo? Sigmund Freud, otro de mis esposos, dijo algo muy interesante. No somos dueños de nuestras emociones,
pero sí de saber qué hacer con ellas, de saber dominarlas, de saber qué se hace con qué, con la reacción, con la ejecución. Es verdad, espera, el tercer punto. Yo no llevo a Dios, a Cristo en mi ADN, porque Dios no es un ser físico. Dios significa energía creadora. Dios es energía. Que somos a imagen y semejanza de algo espectacularmente hecho. Claro que sí, porque tenemos una ingeniería brutalmente impresionante. Porque tenemos 33 vértebras, porque tenemos una pineal, tenemos una pituitaria, tenemos 2 lóbulos, porque tenemos un foramen, porque tenemos una píngala, porque tenemos un sistema vagal, un sistema... ¿Ok? Es cierto. Sí, yo creo que al final María Curie decía algo. Tenemos que olvidar las percepciones, los prejuicios, decía ella. Pero aquí te lo voy a traducir. Tenemos que olvidar las percepciones para crear algo enfrente. Y Feynman te dijo que todo es holográfico. Entonces, es verdad, como ahorita dijo Arturo, lo que te estés proyectando lo vas a ver afuera, porque dice la Biblia que la bendición de la segunda casa será mayor que la primera. La primera la creas, la segunda la disfrutas. Entonces, y también dice en Filipenses que tenemos la mente de Cristo, pero efectivamente, si efectivamente Dios significa energía creadora, y en este momento tú te das cuenta, ok, tenemos la mente de Cristo, pero realmente me comporto como Cristo, como el mayor metafísico de la tierra, o realmente estoy como el lado de Adán. ¿Dónde estoy? ¿Se entiende? ¿Qué me da fruto? ¿En qué parte estoy? Entonces, que te digan que tienes la mente de Cristo, que te digan que eres Dios, no significa que te creas Dios de una. Significa que te comportes, que el sistema reticular entienda que es una expansión, entienda cómo se comportaba él. Él ayunaba, él se iba al desierto a expandirse en la madrugada. O sea, no crean que estaba viendo la televisión, ay, voy a manifestar una llamada de mí. No me imagino a Jesús haciendo eso, me da algo, no me da nada. Entonces, yo creo, dime. No, que totalmente, Marilo, tienes razón. Está mal dicho el ADN. Así es como yo me expresaba a los 14 años cuando empecé a leer un libro que decía que... No lo digo por ti. Lo digo porque así lo dicen afuera. No, tú ya estás muy expandida. No. Efectivamente. Dime. Totalmente, no es soy Dios, nada más para rescatar. Tienes razón, no es sí, yo soy Dios y Dios está dentro de mí, yo leí un libro ya y me voy a poner a ver la tele y voy a ponerme en el Instagram todo el día y a redes sociales. No, o sea, Jesús, aquí los dos lo pueden corroborar, él tenía toda una disciplina y él se aislaba y él se iba y él hacía ayuno y él meditaba y él hacía todas estas cosas. Ok, sí eres Dios, pero ¿qué estás haciendo con esa información? Ya, listo, me callo. Solo quería mencionar. No, de hecho ahorita tú lo dijiste, cuando dijiste del ADN, tú dijiste, ¿cómo puedes tener la mente de Cristo si no estás creando algo a lo que le estás dando luz en expansión? Efectivamente no, o sea, y son temas que al final a mí me gusta tocar los terrenales porque cuadra más afuera. ¿Cómo lo vemos? ¿Como un Cristo, como alguien lejano a ti, como algo que no vas a alcanzar? A ver, no, espérate. Quien te dijeron que es Cristo lo tienes adentro, cuidado. Tu estructura, incluso me podría meter más al ocultismo en cuestión del cuerpo, pero yo creo que aquí ya le toca a cada quien investigar, darte cuenta, ¿por qué? ¿Por qué te dicen de Santa Claus? ¿Por qué te dicen del Polo Norte? ¿Qué era? ¿Por qué? ¿Qué sustancia es el maná a quienes alimentaban a los hijos de Israel? Es el maná. ¿A quiénes alimenta? ¿Por qué son 12 apóstoles? ¿Por qué son 12 sinusoidales cerebrales? O sea, ¿por qué son 12 paraestraniales? Y dices, así. Entonces, yo creo que al final, te voy a preguntar algo, Arturo. Algo sí creo fielmente como Marilu, y siempre lo he dicho, para mí la Biblia es de lo más expansivo que hay. Para mí es una antología, para mí es un Padre Nuestro. Si te vas, por ejemplo, a Proverbios, dices, efectivamente, o sea, sí es verdad. Como te dice que te comportes, es una enseñanza que tiene mucha sabiduría.
te habla del amor, te habla del amar al prójimo. ¿Por qué vas a amar al prójimo? Porque no existe otro. Y si tú proyectas amor en tiempo real, entonces no desearás a la mujer de tu prójimo, porque no debes de desear, debes de agradecer la unión. Si deseas, estás en pecado. ¿Por qué? Porque no la tengo yo. Y empieza este tipo de cosas. Es tan fácil. Bendita Biblia, de verdad, para mí es de los libros más hermosos que hay. En cuestión de entender el juego, de entender el comportamiento, de entender la expansión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero preguntarte algo, porque me gusta cómo está esta sinergia. Pregunta entonces, cuando tú te levantas a orar, cuando tú te levantas y tú puedes creer, la fe en general, yo creo que te detona a algo, porque es la certeza de algo. ¿Estamos de acuerdo? Y tú dijiste algo, está dentro. Efectivamente, ¿tú meditas o tú oras? ¿Tú qué haces para mantenerte bien? Como bien comentaba compañera hace un momento, yo tengo lo que le llamo hábitos de abundancia, donde ya son como de la mañana y cada día me programo otros hábitos. En la mañana de ley me arrodillo para agradecer lo que tengo, los proyectos, la salud, la vida, la energía, todo lo que tengo en este caso es un agradecimiento. Como le comentaba Palmera, hace un momento antiguamente le pedía siempre como de Dios dame esto, Dios eres repartidor de pizza, dame esto, no, hoy en día no, hoy en día busco tener una comunión con Dios, pero dentro, aquí, como tú dices, aquí. De ahí en este caso sí leo la Biblia, es el libro que me alimento, leo otro libro de crecimiento personal, hago ejercicio, limpio en este caso mi casa, que también no descubrí, no estoy descubriendo el hilo negro, pero hasta cuando limpio la casa es un tema como de energía, precisamente es un tema de, oye, purificación, oye, cambia, tal. Así es. Ahí durante el día, y más desde hace tal vez unas semanas atrás, ¿qué es lo que hice? Empecé precisamente a retomar muchas cosas que aprendí en el templo, en la iglesia, pero que en aquel entonces no las manifestaba como hoy, como durante el día darme el tiempo para agradecer alimentos, como darme el tiempo en este caso de pensar, Dios, habla conmigo o dame la sabiduría aquí en mi mente, dentro de mí, para saber qué decisiones tomar durante el día. No es que tú las vas a tomar, no es que tú vas a resolverme la bronca, es que tú me vas a dar la sabiduría aquí, vas a hablar conmigo aquí. Yo básicamente voy a expandir eso y ahora sí voy a tomar la decisión ya consciente. En la noche vuelvo a hacer mis oraciones y en la madrugada muchas veces me levanto, como tú dices, precisamente como para tener ese momento personal, ese momento, claro, siempre me duermo, no sé, 10, 11, 12 de la noche y siempre pongo mi alarma temporizador, esto, lo otro, 20 cosas, porque me levanto en la madrugada y es aquel momento tuyo, es aquel momento de crecimiento, es aquel momento de Dios, habla conmigo, qué es lo que tengo que compartir. Básicamente es como yo me mantengo hoy en día. Yo no le digo a toda la gente que es un tema solamente de fe, que digo que esa es mi base, pero es un tema de equilibrio, somos cuerpo, mente, alma, claro, lo principal es el alma, pero no te puedes olvidar, como tú acabas de mencionar bien, que tienes que identificar tus emociones y tienes que aprender a controlarlas. Ojo, ok, es que quiero que Dios me sane, pero vivo comiendo súper mal. Ok, o sea, no es congruente, así como que pidiéndole al universo, sáname, y tú no haces por dónde comer adecuadamente. Bien dice en la Biblia que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Oye, no haces ejercicio, no, es que no tengo tiempo. Pero si tienes tiempo de, como decías, estar en redes. Si tienes tiempo, en este caso, de perder el tiempo hablando de la vida del vecino, pero no tienes tiempo de comer. Oye, tienes tiempo de reclamar A, B, C o D, pero no tienes tiempo de leer un libro de crecimiento personal que es para ti. Y si alguien te transmite, es que esa persona es orgullosa, es que esa persona ya se voló, discúlpame, hay muchas, me hizo una pregunta Palmera,
muy asertiva, que decía, de las personas con las que convivías, sigues con la mayoría, yo diría que el 99%, 97%, para no irme al 99%, 97% es otra gente. Y las pocas personas que hoy en día están descubriendo este Arturo, justamente hoy en la tarde, hasta chistoso que se dio hoy la grabación, estaba viendo todo lo que en este caso viví dentro de la iglesia, estaba viendo fotos antiguas de matrimonio, me llegaron un montón de fotos, pero dije, es que se llama Arturo. O sea, Arturo realmente es a cada día, en este caso, evoluciona un 1%, es un 1% que crece, y no es que sea mejor que nadie, pero eso es lo que le transmito a la gente. Me gusta mucho el eslogan de nuestra organización, que es a paso firme, porque un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Y ese paso está a tu alcance, el darlo cada día. Basta tú querer, tomar la decisión y ser congruente, en este caso, aquí, y punto. O sea, ay, perdón, me emociono. Te voy a decir algo, digo, fíjense bien, para complementar, nada más. Efectivamente, tenemos que tener congruencia con la estructura mental, tenemos que tener congruencia con la vibración que emanamos. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo, estás en vibración, eres energía, se nos voy a repetir toda la vida, somos fotones. Entonces, realmente puedes tener fe en lo que tú quieras, pero si la mantienes aquí adentro, de lo puro, de verdad, afuera te vas a caer, porque de repente tu santo, sobre todo para los que creen en santos, tu Dios, por donde le quieran ver, te va a dejar. ¿Por qué? Porque Jesús no le estaba diciendo Dios, 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 Dios. Él se purificaba, él se fortalecía, él se expandía. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no tú lo haces hacia adentro? Entendamos algo. Nosotros tenemos la responsabilidad de lo que hacemos con las emociones. Es cierto, no le des más expansión al dolor, al decir tengo ira, al decir tengo rencor, el me acuerdo y me duele, el me acuerdo y no puedo olvidarlo. Ya está. Yo creo que ya pasaste la experiencia que tenías que pasar. Yo creo que la enseñanza ya fue ejecutada y en ti está decir, la entiendo, la aprendo, la libero. Y que puedo regresar al pasado con esta tranquilidad de decir, puedo observar sin ninguna situación. Pero eso está muy bien. Ahora del otro lado, si tú aprendes a controlar esa emoción, no se va a expandir, no vas a generar más de lo mismo. Tristeza genera tristeza, no va a generar abundancia. Es lo que dice él, tener coherencia, tener sinergia, tener simbiosis. No puedes, por ejemplo, estar, me duele, criticando. ¿Por qué? Porque te vas a enfermar. Real, la crítica enferma, esa amargura, qué feo. En vez de estar creando, te estás pudriendo, creándote algo hacia ti, porque la crítica no le daña al crítico, perdón, al ser criticado, sino al crítico. Entonces, al final, creo que si tú eres de las personas, de los seres que tienen la mente de Cristo, que somos Dios, yo creo que deberíamos de comportarnos, de observar cómo lo hacía Él, y de observar que ese personaje que te habla de Jesús está personificado dentro de tu cuerpo, hablando en geometría, hablando en, por ejemplo, en órganos, hablando en estructuras. Entonces al final te está hablando de ti, entonces es lo que hacía él. Yo no te estoy diciendo no vayas de fiesta, no vayas a un bar, no te tomes un drink, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que seas consciente de lo que piensas, no que seas un santo. De santos no está lleno el cielo, sino de los que vienen del infierno y saben a dónde los vuelve. Esa es la metamorfosis, ese es el ave fénix, porque los santos yo creo que están todos de adorno. Real, nosotros somos los que supimos en esa noche donde dijiste, se acabó, ya no quiero nada, bye, bye, bye. Y sabes a dónde no volver. Exacto, de hecho tú acabas de mencionar algo bien interesante porque no es, en este caso, o sea, a veces yo cuando lo comparto aquí lo recuerdo, es un tema de pasé por eso. No has tomado la decisión de resurgir. Tú acabas de decir algo bien cierto.
es hasta cuando tú vas a decidir de salir de ese. Hubo un momento donde yo estaba en carencia, a pesar de que tenía mucho conocimiento, pero como dices, no lo expandí hacia afuera. Será totalmente de que tengo el conocimiento, sé lo que tengo que hacer, tal, pero también era un tema de me dejaba llevar mucho por mis emociones. Entonces ahí en el momento que yo empecé, no, espérame, tú eres un ser de abundancia. Oye, pero no tengo un peso, pero eres abundante. Sonará ilógico, que ahí es donde también dije, eso es la fe. La fe es un tema de no tengo en este momento, puede estar pasando una crisis, tal vez la gente que nos está viendo puede estar pasando una crisis, pero eso no te quita el hecho de que eres un ser de abundancia. Pero cuando uno está en ese momento de crisis, que a mí ya me pasó a atender, porque hoy en día también hago consultoría de algunas de emprendimientos sociales, cuando caes en una crisis, la persona a veces se queda ahí y se vuelve esa persona con el pensamiento de necesidad, el pensamiento de carencia, el pensamiento de no tengo, el pensamiento de me falta, el pensamiento de tal. Y como tú bien acabas de mencionar, se empieza a expandir eso y se empieza a expandir más y caes más en deudas y te empieza a faltar más y más y más porque tú lo estás creando más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al que tiene más se le dará y al que no tiene más se le quitará. Entonces, tienes toda la razón. Entonces, mira, por eso yo me gusta mencionar una frase que digo, modifiqué, no me acuerdo quién se la quité, pero que dice, a la experiencia que te lleva al conocimiento no la llames fracaso. El ave fénix que bien mencionas es eso. Yo hoy en día es Te voy a decir algo. Yo creo aquí de nuevo, si no hubiéramos tenido esas enseñanzas, no estaríamos aquí ahorita, lo sabes. Nos conocemos bien, de hace años de estar en una misma iglesia, aparte de tú ser mi pastor, literal, tener esta amistad y tener estos temas que son, te vuela la cabeza y lo hemos hablado por interno y son mensajes de madrugada y mira esto, mira lo otro. ¿Por qué? Porque tenemos las bases que para mí, literal, las bases de la Biblia son muy fieles, sea en cuestión de anatomía, en cuestión de ejecución, en cuestión de mentalismo, de conciencia, de sabiduría, Salomón. O sea, y al final Salomón se le llamaba Bartok y se le llamaba Hermes y se le llamaba bla, 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 todo es repetitivo. Entonces al final yo creo también que el mayor fruto o el mayor deseo o el mayor regalo que nos podrían dar hablando muy terrenal es la sabiduría. Si tienes sabiduría, tienes riqueza, tienes amor, tienes unidad, tienes plenitud. Entonces, de verdad que todo lo que dices es real. Definitivamente tenemos que ser congruentes. algo que tú acabas de mencionar. Te hablaste de Salomón. Toda la Biblia, llámame loco si quieres, toda la Biblia se resume en algo que dijo Salomón, que dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, ese temor, para tal vez los que nos están viendo, que tal vez no están muy familiarizados, no es que le tengas miedo a Dios, es que le tengas respeto. Ahora, ojo, con todo lo que hablamos aquí es respeto hacia ti mismo, respeto hacia tu persona, y algo que yo sí creo algo que yo sí creo realmente es el tema del respeto a tu alma. Yo sí creo 100% en el tema de la salvación del alma. Entonces, ¿cuánto duraré aquí? Hoy en día tengo 37, me veo de 20. Tengo 37. ¿Qué puedo que vivir? ¿Otros 10, 20, 30, 50 años? ¿Y mi eternidad? Eso es lo que realmente a mí me interesa. Entonces, créeme que te agradezco, me encantan estas charlas contigo, que me encanta compartir, me encanta ahorita con Palmera, en este caso que es un tema de expansión. Espero que tanto historia, porque yo sé de la historia que tú viviste, creo que todos estamos a veces en una historia, solo que pocos son los que resurgen de esta forma y los que logran expandir, porque realmente nuestro deseo, claro, no toda la gente nos va a hacer caso, va a haber gente que va a criticar, va a haber gente que va a decir, pero
Llega un momento donde yo comparto lo que me funcionó. Yo a veces cuando salga, bueno, cuando estemos en este caso, cuando tenga la liga de aquí, de la programación, lo voy a mandar a mis conocidos para que entiendan en este caso. ¿Sí? Va a haber gente que va a caer en el 20, va a haber gente que no. Va a haber gente que al escuchar ciertos comentarios que hablamos, mezclamos lo espiritual con lo científico, con lo mental. Va a ver, no, eso es sacrilegio. Yo creo, bueno, lo mismo, somos cuerpo, mente y alma. Muchas gracias, Palmera, muchas gracias, Marilu, gracias a todos los que se den el tiempo de ver pues este episodio. Y la verdad me siento súper honrado de que me hayan invitado aquí a su programación de Metamorfosis, así como haber sido el último capítulo de la temporada. Y dije, wow, qué chévere, estuvo muy chévere. Te voy a decir algo, efectivamente, tú conoces mi historia y la conoces muy bien, sabes quién soy. Y yo antes voy a decir algo muy breve. Tú me conociste también como pastor. A nosotros como mujeres nos llaman obreras, que es como el auxiliar del pastor, pero en mujer, ¿no? Y me conociste también en ese papel, en esa experiencia de vida de Marilu. Y al final, siempre desde aquel momento, la gente me seguía mucho, siempre me gustaba mucho, siempre tuve esas buenas labores hacia uno, pero no estaba despierta. Eso sí es verdad. Era muy vanidosa. Él era aparte yo era la favorita del obispo. Obispo, te amo. Me decía mucho el obispo Paquichina, entonces para que busquen quién es Paquita la Tuta, decían que era igualita a mí, porque ellos son brasileños. Entonces yo era la hija del obispo, entonces lo bendigo y lo amo porque fue un gran maestro de vida en mí. Pero es verdad, yo no estaba despierta, para mí era mucha vanidad, para mí era todavía sí creo en Dios, pero estoy en modo terrenal, pero sí creo en Dios. Pero sí soy buena, pero todavía me molesta esto y esto, todavía creo en la envidia, ¿ok? Entonces, yo creo que al final tú me conoces bien y todo lo que viví después de ahí efectivamente yo creo que tuve que estar en ese templo para después aventarme todos los juegos que fueron brutales conmigo, porque tenía la experiencia de la Biblia y ellos como pastores iban a verme. Me acuerdo que los mandaba el obispo para que vieran que yo estuviera bien y, oh no, o sea, por eso te les digo también mucho, porque esto va más allá de un pastor o de una obrera en su momento. Creo que al final los seres expansivos tocamos fondo de una manera muy fuerte, pero siempre tenemos una base de algo, toda la vida. Siempre es como, sabes que vas a despertar, porque sabes que no te vas a caer en cuestión de me voy a quedar tirado. Sabes que cualquier cosa que pase, estás por arriba de eso, no paras. Piensas que Dios te va a ayudar, piensas que es Mahoma, piensas que es E.T., quien quieras, pero sabes que alguien lo va a hacer. Pero si entendemos entonces que esa fortaleza es algo inagotable, que es algo que te puso la energía creadora llamada Dios, ese ser que nos creó llamándole o pensando que realmente hay algo detrás de esto, hablando si hay una reencarnación o una salvación de alma, no lo sabemos. Pero yo creo que la enseñanza más grande es vibrar en amor, porque si vibras en amor te da riqueza, te da amor, te da todo. Entonces, es la gran enseñanza, amar al prójimo, porque si amas al prójimo y no tienes nada en contra de él, automáticamente te vas a expandir por añadir. Entonces, que todo lo que tengan en su Gólgota o por encima sea de pura creación de amor, de unidad y de expansión. Me largo, ha sido un placer estar con ustedes, los amo. Te amo, Palmeira, te amo, Arturo. Buenas noches, gracias a los 43 países presentes. Gracias a ustedes por compartir esto, qué belleza de capítulo, qué bonita conversación. De verdad aprendí mucho de Marilu siempre, de nuestro invitado. Muchísimas gracias por compartirnos tu metamorfosis, a todos los invitados, toda la gente que nos estuvo siguiendo en esta última temporada. Los amamos. Gracias por todos sus comentarios, por haberse suscrito, por habernos
dejado tanto amor en esta primera temporada, les agradezco muchísimo. Marilu, agradezco la enseñanza y la expando en, aquí me quedo con una nueva frase, esa experiencia que te llevó al conocimiento, no le llames fracaso, y creo que al final del día todo converge y estoy viéndome en ustedes y lo agradezco porque son mis espejos, ¿no? Y solamente puedo recordar esas veces en las que sí el retiro, sí la iglesia, sí la yoga, sí esto, sí el otro, y todas esas veces donde tocaste fondo y tú, como bien lo dijiste, Marilu, sabías que no ibas a quedarte ahí, sabías que ibas a resurgir, y hoy solamente puedo ver aquí una plática con seres de luz que han trascendido todos esos momentos difíciles, desde una enfermedad, desde un rompimiento de corazón, desde esta constante búsqueda, y creo que todos los episodios convergen en eso, ¿no? Que somos personas que, pese que pasamos por una noche oscura, pese que a lo mejor y en algún momento nuestra mejor versión no era algo que no estábamos en esta versión de la que nos sentíamos orgullosos, que fuimos, sí, pero le dimos la vuelta, pero buscamos, pero creímos en nosotros, y eso es lo que me gustaría compartirle a toda la gente que nos estuvo escuchando con todos estos episodios. Responsabilícense de ustedes mismos, ámense, respétense, real, sean buenos con ustedes, no tienen que serlo para nadie más, porque por añadidura lo van a hacer, pero tienen que empezar por uno. Amarás a tu prójimo igual que a ti mismo. Si entendiéramos esto, creo que el mundo sería otro. Gracias, Marilu, por compartir con nosotros todo tu conocimiento, todo tu amor, por expandirnos, por darnos jalones de oreja para regresar a nuestro centro una y otra vez. Los esperamos en la siguiente temporada. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir en contacto con ustedes para que la gente que escuche este capítulo siga en comunicación en lo que llegamos con la siguiente temporada? A mí me pueden encontrar en redes, en Facebook estoy como Arturo Orozco, en Instagram también como Arturo.orozco007, no recuerdo por qué le puse así, tipo James Bond. Y la organización se llama Paso Firme por tu Ciudad, está como a Paso Firme MX. Los que quieran suscribirse, una vez más, gracias la invitación, Marilu, siempre es un placer estar aquí, espero que no sea la última vez. Palmeira, un placer en conocerte, soy tu fan. Y bueno, a los que nos tuvieron el espacio de ver este episodio, espero que sea benéfico, seguramente va a ser para aquellos que abran esa conciencia. Y bueno, muy buenas noches a todos, durante el día, el horario que lo vean, con todo gusto. En este caso, mi nombre es Luis Arturo Vázquez Orozco, no les respondo el nombre completo, y me encuentran como Arturo Orozco en redes, Facebook e Instagram. Gracias, Arturo, gracias, Marilu, y nos vemos en el siguiente episodio de la nueva temporada. Gracias.